Hola amigos, mi nombre es Jocelyn Chuquimia Terrazas, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Auditoría Financiera, carrera de Contaduría Pública. Hoy les voy a contar una pequeña historia, un caso diría yo, que es más para analizar, ¿no? Que se titula ¿Para qué si igual se van a morir? En la UCI de un hospital muy importante de una ciudad se atienden pacientes con enfermedades graves, que por supuesto requieren un cuidado muy intensivo por parte del equipo médico las 24 horas del día. Estos enfermos son pacientes con pocas posibilidades de mejorar y son sometidos a largos tratamientos que de hecho no son nada baratos y son muy tediosos para el equipo médico que está a cargo. Hace bastante tiempo a Rosario, una enfermera de este mismo hospital, le correspondió cubrir unos turnos por falta de personal en ese mismo servicio de UCI y le encargaron trabajar en la sala con estos pacientes tan necesitados y enfermos. En esa ocasión la sala solamente tenía 6 pacientes y únicamente 2 enfermeras, lo que significaba que cada una de ellas debería atender a 3 pacientes. Al principio, con tantas cosas que había que realizar a cada uno de los pacientes, Rosario se concentró en sus 3 viejitos y no le dio más importancia a su entorno, ¿no? Pero al pasar los días, Rosario se dio cuenta que su compañera era mucho más relajada con el tratamiento, con el trato y el cuidado hacia los pacientes que le había tocado. Cuando Rosario confirmó que efectivamente su compañera realizaba lo mismo cada turno y cada día, se preocupó y en la medida que el tiempo se lo permitió comenzó a asumir también la responsabilidad de los otros 3 pacientes, por preocupación por supuesto. Como su compañera no realizaba el trabajo que tenía que realizar como debía ser, pues a Rosario por pena le tocaba realizar también el trabajo de los otros 3 pacientes que no le correspondían. Al término de unos días y de un turno en específico, Rosario habló con su compañera, que se llamaba Laura, y le preguntó por qué no atendía correctamente a sus pacientes. Y la respuesta de Laura fue totalmente sorprendente. Y le dijo: ¿para qué me voy a desgastar si total estos viejos se van a morir? La conversación cambió de tono y la molestia de Laura no se hizo esperar ni tampoco se hizo entender. Rosario, por supuesto, totalmente molesta y sorprendida por la respuesta que le dio su compañera, lo primero que Laura le dijo que solamente era una reemplazante y que su experiencia en la UCI le permitía a Laura realizar lo que ella quería sin que nadie le pudiese decir nada, y además es en vano desgastarse, ya que estos pacientes están en un estado crítico de salud y no valía la pena esforzarse por que mejoren. Al día siguiente, al terminar el turno, la enfermera en jefe con quien se había contactado Laura llamó a Rosario, que era la enfermera que realizaba bien su trabajo, y había discutido con su compañera porque vio que ésta no lo realizaba de la manera correcta. La enfermera en jefe le dijo a Rosario que se había percatado de que por estar pendiente de los pacientes de su compañera Laura había descuidado a los suyos y que por lo tanto iba a ser cambiada de servicio, con un reporte de su jefe de mal desempeño en la UCI, lo que inhabilitaba totalmente a Rosario volver a ese servicio. Temas éticos involucrados en esta historia: falta de profesionalismo e injusticia. Por parte de Laura claramente se presenta falta de profesionalismo hacia el servicio, ya que a lo único que se dedica es a restregar prácticamente a sus compañeras la experiencia que tiene trabajando en hospitales y en ese servicio específicamente, y que lo que más importa aquí es ganar un sueldo fijo sin importar si brindaste un buen servicio o no al paciente que realmente lo necesita. Y por supuesto olvidando la confianza que los familiares dan al personal médico para cuidar a sus familiares enfermos. Y la pregunta sería: ¿cuántas personas en el área de salud y otros gremios trabajan sin vocación solamente a cambio de un sueldo fijo, sin aportar nada más allá que
mediocridad y hacer de mala gana las cosas. Por otra parte tenemos la injusticia que se cometió con Rosario solamente por denunciar un mal comportamiento de parte de su compañera y por supuesto falta de profesionalismo, ya que por supuesto que uno no va y mete a un familiar al hospital esperando a que pierda la vida, sino por el contrario, entra con esperanzas de que su familiar mejore y se recupere. Y ese es el principal objetivo que debe tener un personal de médico en el hospital. El desenlace. El caso se resolvió de forma positiva para Rosario y para el hospital, ya que al momento de hablar con el director del hospital sobre la injusticia que se estaba cometiendo, al amonestarla por escrito, sin ningún motivo, tuvo que entrar en detalle contando nuevamente todo lo que había sucedido. Y mediante una investigación exhaustiva lograron comprobar con pruebas de que lo que Rosario decía sí era cierto. Al final se logró que se le pidiera la renuncia a Laura, quien después de mucho apelar tuvo que dejar su trabajo y Rosario no volvió al servicio de la UCI. Pero con el tiempo se supo que la atención en la UCI mejoró y que los pacientes reciben un trato más justo y profesional ahora. El comentario sería que la falta de profesionalismo en el ejercicio del trabajo acarrea un olvido de la propia vocación. Esto quiere decir que por interesante que te parezca una carrera al principio, si no la vives de acuerdo a sus exigencias propias, el peso de la rutina y el tiempo acabará por borrar cualquier tipo de pasión y de ideal que tengas. Lo primero que debes hacer es preguntarte una y otra vez si te gusta y te apasiona lo que estás haciendo y ejercer lo que te proyectaste a futuro. Y peor aún en una área compleja como lo es la salud. Lo otro es que las clínicas y los hospitales deben ofrecer un servicio mucho más mejor y hacer un seguimiento exhaustivo a sus trabajadores, verificar ya sea mediante cámaras si realmente están brindando el servicio por el cual la gente les paga y percatarse sobre todo la comodidad que el paciente sienta. La conclusión es que no siempre casos como este se resuelven positivamente, lamentablemente, por lo que se debe insistir en la constante capacitación de las enfermeras y en general todo el cuerpo médico. Se debe rescatar la valentía de Rosario, hay que aprender de esa valentía de haber denunciado algo que se estaba haciendo mal, quien de forma consistente expuso a su compañera y fue capaz de llevarlo inclusive hasta la dirección de la institución, ya que no muchos lo dicen lo que realmente les pasa o lo que pasa en su trabajo. Por miedo o por complicidad permiten que pasen y siga pasando este tipo de injusticias.